ATILRA, Trabajadores Lecheros de Argentina, promueve la educación, la salud, la cultura y el deporte. ATILRA, 70 años, alimentando los sueños argentinos. Bueno, viene bastante picante economía 4D en el programa del día de hoy y vamos a abordar el tema Santiago Maldonado. Vamos a hablar del tema Santiago Maldonado, pero quédate ahí porque en un ratito Sergio nos va a contestar lo que le preguntamos hace un rato sobre la industria, que es un tema muy importante. Vamos a hablar un poquito de Santiago Maldonado. Señores, la Grita intervino también con el tema Santiago Maldonado. Si te parece, bueno, empecemos por ti, Natalia. Sí, porque escribiste un artículo que trata sobre esto específicamente. Puede pensarse, por lo menos en las redes sociales, en dos sentidos. Sí. O sea, el caso Santiago Maldonado fue un caso polémico que generó una polarización política, pero asimismo en la red social Twitter es muy difícil que no haya polarización. No solamente por el tema en el que se esté tratando y no solamente por la mirada subjetiva que pueda tenerse respecto de con qué mensajes comulgo y con cuáles no, sino además por la lógica orgánica de la red social que genera cámaras de eco y entonces genera una polarización política por la propia lógica que tiene. Vos decís la lógica orgánica de Twitter, cámara de eco, dijiste. Cámara de eco. O sea, estamos hablando de polarización. Estamos hablando de polarización, pero cuando hablo de la lógica orgánica me refiero a que Twitter, Facebook y las redes sociales en general generan comunidades que suelen no dialogar entre sí. Bien. Y esto ocurre porque la idea de la cámara de eco supone que aquellas huellas que uno va dejando en su rastro por las redes, aquello que retuitea, que likea, o los propios rasgos del perfil que deja en las redes, hace que los mensajes con los que yo empiezo a vincularme en mis muros coincidan con esas huellas. Ahora, los grupos de referencia que hay en todas las redes sociales, por lo que vos estás manifestando, no tienen intención de interrelacionarse con otros grupos. No es que tengan o no tengan la intención, por eso digo que me refiero a una cuestión orgánica y estructural. Sí. No tiene que ver con una dimensión volitiva, sino que tiene que ver con la estructura de las redes que hace que yo no vea toda la información que está circulando en Twitter, sino que me comunico y me conecto con aquella información que coincide con mi cosmovisión de la problemática que estoy analizando. ¿Te la puedo hacer más fácil si no te ofendés? Quiero escribir para todos aquellos que piensan igual que yo. Pero no es que quiero. Sí. Twitter me hace conectarme con todos aquellos que piensan igual que yo. ¿Y cuál es la relación que juega la interrelación entre esto que pasa en las redes sociales y los medios de comunicación? Los medios de comunicación son, al igual que otros referentes políticos, sociales y culturales, autoridades en las redes sociales. Cuando digo autoridades es que son aquellos autores de posteos que luego son muy retuiteados. En ese punto, la jerarquía mediática que hay en Twitter mantiene la jerarquía que hay por fuera de las redes sociales. O sea que Twitter no viene a democratizar ninguna circulación de información. Ah, bien. En el caso de Santiago Maldonado, los medios ingresan muy tarde a poner en discusión esta cuestión, por lo cual allí sí es más una ciudadanía la que los obliga a poner en agenda a los medios tradicionales el caso Maldonado. Sí, que no es lo que está pasando hoy. Recordemos que los medios hegemónicos durante, no sé, vos lo seguís más, un mes más o menos, tomaban nota. No. A ver, tardaron una semana, 10 días, empezar a poner en agenda estos medios, pero hoy es el primer scroll de la home de los 7 diarios de Ciudad de Buenos Aires, saturan con el tema Santiago Maldonado, cosa que no ocurría al principio. Entonces, al principio sí la voz estuvo puesta en otros actores a partir de la vacancia que dejaron los medios tradicionales. Bueno, vamos a hacer la misma pregunta, pero con tu abordaje y con tu metodología de investigación, que hablas del microfascismo, neofascismo, y si querés te instalo como disparador cuando un periodista se paró y dijo: acá hay una guerra y estos mapuches están entrenados por las mejores fuerzas de élite del mundo. Sí, por un lado está eso, digamos, niveles de dislate en los medios de comunicación realmente sorprendentes, ¿no? Yo hice un relevamiento de todas las fuerzas terroristas del mundo que supuestamente entrenaron a los mapuches, según la prensa, y esto no parece chiste, pero no lo es. Están la FARC de Colombia, el IRA irlandés, que además ya no existe más, la ETA del País Vasco,
ISIS, los kurdos, de ser entrenados por todos estos grupos, se acusó en los principales diarios y por voces, por referentes políticos. Está por un lado eso, el dislate en los medios, pero a mí me preocupaba sobre todo el tipo de conductas que generó en la población común, que no es ni periodista, ni político, ni mucho menos, registrado en toda una serie de microagresiones a las personas que se interesaban por el paradero de Maldonado. Por favor, sé que el tiempo es tirano a la televisión, pero contá las microagresiones, por ejemplo, grupos musicales que fueron agredidos, insultados, ¿no? Sí, artistas que en medio de un recital le preguntan por Maldonado y es parte del público se levanta y los insulta, gente que le raya el auto a una persona porque tiene un cartel. Eso fue los Fernández Fierro, ¿no? La orquesta Fernández Fierro, claro. Sí. Gente que está haciendo una pintada en la calle por Maldonado y lo vienen a atacar vecinos a increpar por ese tema. Hay un montón de reportes en este sentido. Entonces la pregunta era un poco de dónde viene esto, ¿no? Más allá de la prédica de los medios, que seguramente tiene un impacto muy importante, ¿en qué conecta eso con la gente común que se amplifica y conduce no solo a una opinión en contra de Maldonado, que es gratuita porque no hay ningún motivo, sino incluso motiva agresiones hacia otros, ¿no? Y en ese punto a mí me parecía importante pensar el momento cultural y político en el que estamos, en el que hay un reclamo de regreso al orden después de, me parece a mí, el agotamiento de un horizonte político, que es el que propuso el kirchnerismo, que proponía un futuro mejor, un futuro positivo para la comunidad, que pasaba por la promoción de los derechos individuales, los derechos de las minorías, los derechos de los más desfavorecidos, a partir de una retórica muy de enfrentamiento respecto de las corporaciones, una retórica muy de enfrentamiento en el espacio público, ¿no? En la medida en que esto mantuvo credibilidad, los desórdenes que podía generar un piquete, un reclamo de minoría y demás, resultaban tolerables. En este contexto, me parece, del cambio de gobierno y lo que para mí es un agotamiento de esa visión, el PRO propuso otra visión de futuro, que es la que sintetiza con el eslogan Cambiemos, que pasa por algo mucho más modesto, que es la vida privada y personal de cada cual. Y en ese marco me parece que mucha gente está viviendo como una agresión intolerable que se planteen derechos colectivos en el espacio público, porque ven amenazado esa imagen de futuro, esa visión de futuro, que para mí hay una frase que lo sintetiza, que es la frase que le gritó una de las personas que atacó a alguien que estaba pintando un cartel en la calle, les gritó agarren la pala, ¿no? Como si reclamar por Maldonado significa que uno no agarra la pala, es decir, que no está poniendo su esfuerzo individual en su propia vida y en lugar de eso está molestando con reclamos públicos, con acusaciones, con cosas que generan ruido en el espacio público. Y acá, digamos, el reclamo de orden que sería correr la política del escenario colectivo, ¿no? Que la política no interfiera más en ningún sentido en las vidas privadas y las vidas personales. Este abordaje que vos hacés, yo lo veo, esto que comentás, estos últimos días con otro tema, que es el tema de las tomas de los colegios, ¿no? De los secundarios en la Ciudad de Buenos Aires. Veo una reacción de muchos comunicadores en esta línea que vos marcás. ¿Cómo lo sigue ese tema? ¿Crees que eso también tiene que ver con el eco que hace en una sociedad que está pidiendo más mano dura, más orden de alguna forma? Sí, no lo seguí en particular ese tema, pero me parece que esto se replica en todos los órdenes. Digamos, cualquier expresión que signifique no obedecer ya e inmediatamente a la autoridad, como quiera que uno la defina, genera este tipo de irritación, ¿no? Hay un reclamo como de obedecer la autoridad ya, como sea, de cualquier manera, sin hacer preguntas. Y en ese sentido, también lo de los colegios es enormemente disruptivo, porque son menores de edad que se supone que no tienen que desafiar adultos, están en la escuela, tendrían que estar obedeciendo a docentes, ¿no? Todo esto causa una irritación muy grande que se proyecta sobre cualquier forma de desobediencia real o percibida, o imaginaria o igual verdadera. Raro, Marco, algo antes de Natalia, que es que menores que en muchos casos, por la modificación que hubo, votan ya, claro. ¿no? O sea, tienen la capacidad de participar de esa elección y sin embargo parece que no de reclamar ni de marcar alguna un postura. sector del periodismo empezó a plantear, está bueno que voten, si votan a quien me conviene, pero no está bueno que participen de esto. Y una cosita más, y ya te dijo Natalia, que es que el otro día miraba una encuesta, y tiene que ver con esto, cuando analizás el voto por rango etario, entre los dos extremos de la grieta, digamos, el kirchnerismo o el PRO, Cambiemos, encontrás que mayormente gana muy fuerte Cambiemos en el rango más alto, de más de 65 años, y pierde por escándalo en los más jóvenes, ¿no? Digo, hay ahí también una cuestión vinculada con esto. Natalia. Sí.
Lo que podría agregar con respecto a las tomas de las escuelas es que las tomas de las escuelas históricamente han generado una actitud muy reaccionaria de parte de la sociedad. Y en ese punto no me parece menor que se trate de la institución escolar, que es una institución sumamente conservadora, ¿no? Digamos, Sí. está atacando a algo que hace a la jerarquía, incluso más que otros ámbitos como la salud, ¿no? La institución escolar en ese punto es como que se toca algo del orden de la alteridad que no gustó siempre, pero las tomas de las escuelas, incluso yo recuerdo hace algunos años, en algunos casos las tomas de las escuelas tenían que ver con ir en contra del plan de estudios, porque lo que se quería era eliminar el espíritu crítico de respecto de algunas materias o de algunas temáticas que se desarrollaban en determinados momentos del nivel secundario. A ver, digo, hay que tener mucha fineza para que un alumno de 14, 15, 16, 17 años pueda observar eso. Y sin embargo, cuando eso se cubría, cuando el periodismo se amigó con esa manifestación, ni siquiera sabía qué tiempo llevaba esa manifestación. Yo recuerdo una cobertura bastante amigable, o progresista, no sé cómo llamarla, de las tomas, y en un momento el periodista le pregunta, bueno, pero ustedes hace varias semanas que vienen con... Y el alumno dice, hace 8 meses que venimos con esto. Claro. ¿Cómo varias semanas? Entonces, lo que ocurre allí además es que cuando se logra amigar el periodismo con este tipo de manifestaciones, hace una cobertura muy episódica donde queda por fuera un análisis de cuestiones más estructurales, más temáticas, más analíticas, que tienen que ver con las rutinas periodísticas, más allá de la voluntad que haya. Y la buena ciertas voluntad bajadas de de línea intentando estigmatizar, ¿no? Exacto. Frases como si le cortás internet se van toda la casa y ese tipo de cosas Exacto. que intenta poner a los chicos en una por posición otro no la- crítica cuando la tienen. Y por otro lado también por parte del gobierno, bueno, para el caso Santiago Maldonado, para el caso de la toma de colegio, la respuesta tardía. La respuesta tardía marca de alguna manera un desinterés, ¿no? Yo creo que la estrategia no tiene que ver con el interés. O sea, No tiene intencionalmente- que ver con el desinterés, sino con el sacar de Sacarlo de agenda, eje, sacarlo de sacarlo de agenda. agenda. Digo, cuando vos omitís ciertas temáticas, Bueno, y no ya las que pones en dijiste, agenda, sacarlo de agenda, ¿qué fue que lo volvió a instalar como agenda? Por ejemplo, el caso Milagro Salas, los organismos internacionales, ¿sí? tampoco El caso- tuvo la dimensión en la agenda no que tuvo la dimensión. Maldonado. Sí, correcto. Lo que yo creo es que cuando uno no cubre un espacio de vacancia, lo cubren otros. Bien. Cuando lo cubren otros, la competencia de narrativas también la cubren otros. Entonces, creo que algo que ocurrió en el caso Maldonado es que, dado que la agenda oficial, dado que la palabra oficial no se pronunció sobre esto, empezó a circular otro tipo de narrativa. Después de la marcha, Sí. o a los pocos días después de la marcha, los medios tradicionales saturaron la cobertura con la palabra oficial y allí bajó enormemente la intensidad del diálogo político en las redes sociales. Bien. No, me parece que ahí también junto con esto hay un estilo de comunicación de este gobierno que es bastante novedoso, que es en todos los ámbitos mantener una cierta estrategia, digamos, de mantener los buenos modales y el tono medido en las máximas figuras y dejar que por abajo, tanto algunos comunicadores identificados con el gobierno, como en las redes sociales, grupos organizados De trolls, los famosos trolls. de trolls, inunden el espacio público con ataques de una agresividad enorme, ¿no? Entonces, que el trabajo sucio lo hagan personas que no se puedan identificar directamente con el Cuando Jorge con el Asís gobierno, decía esto que los kirchnerismo de científicos buenos modales, ¿de alguna manera se parece a lo que vos decís? Bueno, en el tema de los buenos modales lo mantienen casi siempre en las principales figuras, pero en el caso de los científicos, por ejemplo, cuando fue el tema del CONICET el año pasado, Sí. esto incluso hay análisis de redes sociales que indican claramente que el tipo de ataques personales que recibimos eran organizados, es decir, que se producían en horario laboral, los días de semana, no los fines de semana, está perfectamente documentado, es decir, que alguien está pagando gente para que difunda este tipo de mensajes más agresivos, mientras en la pirámide de autoridad se mantienen los buenos modales, ¿no? Esto Bueno, es un difundimos Hablábamos de acá tomas de liberación- colegio, también hubo una toma hace unos días del Ministerio. Del Ministerio, claro. Mirá, te lo leo, espérame. El libro de Ezequiel Adamovsky, que es El cambio y la impostura, la derrota del kirchnerismo, Macri y la ilusión pro. ¿Me lo tomás ahí? Ahí está, mirá.
Acabo de mostrar, vas a tener que ir corriendo a la imprenta porque esto explota la venta. Esto fue difundido, quiero aclarar, por Va a todos tener los que- medios, fue difundido también por Clarín y demás, para todos aquellos que subestimaron la conformación de Cambiemos, ¿no es cierto? Así es. Sí, sí. El título es muy hábil. El título es muy bueno. Y pasamos Muy acá. inteligente. Y muy inteligente. Déjame hacerte, antes que vengamos a las preguntas que tenemos pendientes con Sergio sobre la Rematás el industria, cierre del programa, vos. hacerle a Leonardo una puntual. Vos antes hablabas del ANSES. Hace unos días se dio a conocer algo que muchos medios no le dan la repercusión que debería tener, porque me parece que es un escándalo, que es el ministro de Finanzas, Luis Caputo, toma una decisión vinculada, entre otros, ¿no?, las autoridades del ANSES, de colocación de fondos del ANSES, del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, en un fondo de inversión que cobra comisiones, obviamente, cuyo titular es el propio Luis Caputo. O fue. Ajá. ¿Y cómo es esto? Y además, ese fondo deposita estos dineros en el banco del cual era presidente Caputo, que es el Deutsche Bank. Ajá. Evidentemente tiene 4 patas, mueve la cola y hace guau guau. dice Evidente, si esto lo hubiera hecho Baez o Cristina o cualquier, te imaginas, hubiera sido tapa. Lo asesinaba. De todo. Yo algo quiero agregar respecto a lo que se decía, Sí. que seguimos siendo tribales, que somos tribus, nomás que ahora con elementos nuevos, no estamos arriba del caballo con la lanza o con la espada, pero seguimos siendo tribales, somos seres humanos. Cambian algunas tecnologías de siglo a siglo, pero la cabeza del ser humano no cambia. Cada uno está en su tribu, nació en su tribu, y generalmente, si no es un traidor, morirá en su tribu. Entonces, hay mucho diagnóstico. Yo creo que nos falta el conductor que conduzca mínimamente a ambas tribus. O Zaffaroni o el orden. Sí. Me parece que el orden instituido por el macrismo, digo. Me parece que estos dos extremos son los dos repudiables. La herencia de Zaffaroni es terrible. Que un asesino que está condenado por vida gane más que un jubilado, que tenga sueldo un asesino y que gane más que un jubilado. Digo, por nombrar algunas de las ideas brillantes de Zaffaroni. Sí, señor. Digo, es aberrante. Eso ha provocado que la otra tribu tenga Se elementos ponga beligerante. de odio. De odio. Entonces, falta el conductor, la conductora con la sapiencia necesaria como para unificar estos dos extremos tan terribles. Porque si no, va a una tragedia, como lo hablábamos fuera de cámara. Si vamos a defender ambos extremos, tal cual están planteados, vamos a una tragedia. Porque son indefendibles. En general los extremos son indefendibles. Bien. Entonces lo que nos hace falta es una cultura política que nos otorgue un conductor, una conductora política que entienda de esto y que no sea tan estúpido de alinearse en un lugar o en el otro. Hay que ver si nuestro pueblo se lo permite, porque donde uno tiene este mensaje, te atacan de los dos lados. Sí, señor. Entonces, bueno, si el problema ya está en la raíz del pueblo, que quieren realmente una confrontación, la confrontación, señores, se va a dar más tarde o más temprano. Bien, y ahora nosotros comenzamos el programa diciendo hacemos una picadita, pero ahora cerramos con el postre. Hay dos preguntas que le hicimos a Sergio vinculado a temas económicos. Te la resumo muy chiquitita. La primera es la industria. ¿Crece como dicen o adentro pasa otra cosa? Y la de él la recuerdo que, a ver, en aras del tiempo voy a tratar de unirla a las dos. Dale. Sí. Y con algo que dijo Natalia en función de cómo se analizan los temas de forma episódica o inmediata, que me pareció muy, muy interesante. La industria, vos lo que tenés es en algunos sectores asociados a los recursos, digo, industrias derivadas de los recursos naturales, por ejemplo, maquinaria agrícola y demás, van apareciendo algunos brotes verdes, como le gusta llamar al macrismo. Donde no hay brotes verdes es en el empleo industrial. Y eso, por ejemplo, uno dice, se recupera el patentamiento de autos. Ahora, en el 2015, cerca del 50% de los autos que se patentaban en la Argentina eran autos que tenían un grado de producción nacional interesante. En este momento ese porcentaje de autos de producción nacional no llega al 30%. Entonces lo que está pasando, recordará la gente en los 90 cuando decía aumenta la producción y venta de bienes de capital, y cuando uno decía, che, pero ¿qué bienes de capital están entrando, se están produciendo? Eran máquinas expendedoras de gaseosa, digamos. Y eso, por eso lo quería atar con tu pregunta y con lo que decía ella. Yo creo que Argentina lleva más de
de 40 y pico de años en una suerte de confusión permanente en la cual estamos diciendo, bueno, durante el 2015 la economía creció poquito, en el 2016 se desplomó, en el 2017 recupera lo que desplomó, en el 2018 quizás crezca, yo no veo elementos para que crezca 3,5, pero nunca nos levantamos y empezamos a mirar qué es lo que pasa en la estructura productiva argentina. Argentina, para ser muy concreto, Argentina exporta por $800 promedio la tonelada e importa por $2.000 promedio la tonelada. Detrás de eso hay empleo que en Argentina no se produce y tecnología que en Argentina no se produce y yo traigo importada. Cuando la economía crece, arranca una carrera contra el tiempo en el hecho de que no tiene la disponibilidad de dólares para poder sostener ese crecimiento. Si yo cada vez que necesito producir un auto, el 75% de las partes y piezas son importadas, para producir cada vez más autos necesito más dólares. Y la Argentina no genera esos dólares. Eso es una parte del problema. La segunda es que como no tengo tanto valor agregado... Te hago una síntesis para explicarle a la gente, al no economista. En definitiva, no está la estructura armada para ese crecimiento. No tengo la estructura armada para ese crecimiento. Bien. Y la otra pata, como no la tengo, no puedo generar las oportunidades de empleo necesarias. Por eso se da lo que planteaba Agustín, que los únicos brotes verdes en materia de empleo tienen que ver con el monotributismo. El 25% de la estructura ocupacional argentina trabaja en cuentapropismo, en el 80% de los casos de subsistencia. En Argentina hay 7 millones de personas con problemas de empleo. Si yo realmente creo que 3,5 millones los puedo mandar a hacer cerveza, y 3,5 millones los puedo mandar a hacer pollo, realmente tengo un problema. Y nadie está discutiendo eso, por eso me interesó el aporte de ella, es decir, siempre discuto lo episódico o lo inmediato, y nunca veo la estructura, digo, y la pregunta es, ¿hacia dónde va la Argentina? Y lo ato con la tuya. Si Argentina necesita crecer 3,5 o 4% anual para crear empleo en términos netos, y eso me impulsa a que crezcan las importaciones 8, 9, 10, 11, 12%, y no logro generar los dólares necesarios para poder repagar esa deuda, es una cuestión de tiempo, digamos. Lo que pasa es que yo veo a la Argentina, a la sociedad argentina, cada vez que empieza un episodio de estos, como arriba del Titanic, confiando que esta vez el que se va a hundir es el iceberg, digamos. Gente, si no modifico, si no discuto en serio cuáles son los reales problemas económicos que tiene la Argentina y creo que la solución, por ejemplo, es la flexibilización laboral y bajar salario, bueno, yo quiero comentarle a la gente que en India se paga $1.50 de salario por hora. En Alemania 46. Nosotros pagamos 15, 16, 17 dólares por hora. Digo, si queremos bajarlo para poder competir, tenemos un largo trecho. Y en el medio nos llevamos puesto historia institucional muy rica. Y una pregunta para modificar esa cuestión estructural que marcás, que es lo que nadie discute. ¿La clave cuál es? ¿Política industrial? ¿Un plan de desarrollo? Por supuesto, a ver, para mí la clave es primero crecer. Digo, a mí me gusta asociarlo con la idea de decir, primero tener un auto acelerado, porque si uno no crece, no genera oportunidad de empleo, no hay forma de generar incentivos para la inversión, que crezcan. Argentina necesita por lo menos 500.000 pequeñas y medianas empresas más para poder resolver en serio la cuestión de pobreza estructural. ¿Qué número? Por lo menos entre 400 y 500.000. Vos pensás que Argentina tiene 20 empresas cada 1.000 habitantes, un país desarrollado tiene 50. Bien. Entonces empecemos a discutir cómo crear esa cuestión. Entonces, acelerar el auto, que es crecimiento económico, y seguramente si en la medida que yo no tenga la autopista hacia adelante, ese crecimiento se me va achicando esas posibilidades de crecimiento, pero nunca debatimos, siempre aparece la idea de acelerando el auto, ¿me alcanza? Ya vemos que no, porque chocamos cada 8, 9, 10 años con esta idea de que nos quedamos sin dólares y pareciera que todo se nos viene abajo, o las soluciones de corte más neoliberal como la actual, que la única solución al hecho de que no se vea una autopista hacia adelante es frenar el auto y esperar que la lluvia de inversiones me haga la autopista. Nunca planteamos o ponemos sobre la mesa cómo encender el auto y al mismo tiempo hacer una autopista. ¿Cómo se hace la autopista? Con política industrial y tecnológica. Clarísimo. Pero Leonardo, sabes que tenemos que cerrar el programa, pero queda esta pregunta, ¿por qué él dio el pie? Nos quedamos con las ganas con Agustín. El tema, el gobierno pretende, no, la pregunta es esta, ¿el gobierno pretende una flexibilización laboral, sí o no, y quedará para otro programa? No la va a lograr porque la sindicalización, más allá que dicen que estamos tan mal conceptuados los dirigentes, la sindicalización en Argentina es la más alta del mundo, es más del 60%. Alguien miente, o los que dicen que tenemos mala imagen, o los que se afilian al cueste. O sea, la sindicalización es tan grande en la Argentina que no va a pasar lo que pasa ni en Brasil ni en otros países. Nosotros vamos a detener esto. Y la idea es instalar, lo que decía el economista, instalar una política peronista desde lo económico.
Bien, clarísimo. Muy bueno, muy bueno todos los temas, Un programa, la verdad, realmente un programa, muchas gracias, realmente confluyeron. Yo quiero aclarar a todos ustedes, están hablando de la toma de colegio dos intelectuales, autores de libros y demás, no aquellos, como dijo recién el caso tuyo, aquellos que tienen que cargar la pala, dos intelectuales hablando de la toma de colegio. No, y digo, me encantó el programa, me encanta y necesitamos más tiempo. Vamos a hablar. No, muy buenos los temas, muy bueno todo. La próxima tenemos la picada, nos quedamos más tiempo y lo hacemos cantar un tango a Leandro Fabre, que lo tenemos acá. Bueno, señores, ahora sí cerramos con el cafecito y nos vemos la semana que viene. Chao. Gracias, chau. Atilra, Trabajadores Lecheros de Argentina, promueve la educación, la salud, la cultura y el deporte. Atilra, 70 años, alimentando los sueños argentinos.